vamos hoy a continuar hablando de esta carta de Pedro, del apóstol Pedro. Vamos a ver el capítulo 2. Por las semanas pasadas habíamos visto el primer capítulo y vimos cómo el Señor nos ha dado una promesa a través de esta carta que el apóstol Pedro escribe, y que nos dice que tenemos, ¿no?, grandiosas promesas. Por eso es que cada vez que nosotros cantamos, por ejemplo, esta canción que estábamos cantando, no es nada más una canción que de pronto alguien inventó. Debemos de darnos cuenta que la palabra esa la debemos hacer nuestra. Dios nos ha dado promesas a nosotros. Dios nos ha dado grandiosas promesas. Somos participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Y luego vimos la semana pasada cómo el apóstol Pedro nos habla de que el mensaje que nosotros hemos creído, que escuchamos, está fundado en la palabra profética, lo que los profetas habían hablado acerca de Jesús, y cómo Jesús vino a cumplir todo lo que Dios tenía, el plan que Dios tenía para la humanidad, y en Cristo nosotros podemos encontrar nuestra libertad, nuestra identidad, y entendemos, ¿no?, que el Señor nos ha dado esas promesas en Jesús. Y vimos la importancia de la profecía, vimos la importancia de que podamos escuchar a la profecía, y también que podamos juzgar a la profecía, que podamos estar atentos. Y la carta del apóstol Pedro nos habla a la iglesia acerca de estar atentos de lo que creemos. Queremos creer la verdad, queremos recibir la verdad, no queremos estar engañados. Hoy vamos a entrar en el capítulo 2, a la tercera parte de esta serie, y vamos a ver todo el capítulo 2. Y este capítulo 2 no es necesariamente uno de esos capítulos que a lo mejor tú de pronto te levantas así como que necesitas una inspiración y luego lo abres, el capítulo 2 de segunda de Pedro, y lo lees así, porque es un capítulo muy fuerte, es un capítulo de exhortación, es un capítulo con mucha verdad, pero a la vez está fuerte las cosas que nos dice. Recuerden, el apóstol Pedro nos venía hablando de que tenemos la promesa en Cristo, y luego nos dice que tenemos la profecía que revela a Cristo, y nos sabe que la profecía no es traída por voluntad humana. Y esto nos está diciendo en preparación para luego en el capítulo 2 hablarnos de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Y es algo que nosotros tenemos que escuchar. A lo mejor tú dices, ay, pues no es muy inspiracional, pero si lo leemos a profundidad hay mucho que sacar de este capítulo que nos va a inspirar. Pero a lo mejor a simple vista, a lo mejor simplemente pudiéramos decir, ay, ese capítulo de los falsos maestros, ¿no?, o de las falsas enseñanzas. Pero como cristianos que queremos entender toda la palabra de Dios, debemos de ser capaces de recibirlo todo, de agarrar la palabra y poder crecer en todas las áreas de nuestra vida. Porque así como nuestros hijos, no nada más les hablamos en una forma bonita, ¿sí o no? Tratamos de hacerlo, pero cuando requieren una disciplina, o cuando requieren una corrección, o requieren que les guíes por el camino, hay veces que tienes que hablar cosas serias, cosas que a lo mejor ni a ti te gusta tanto hablar, ni a ellos tampoco les gusta escuchar. ¿Les ha tocado, padres, tener que hablar algo con sus hijos así que tú no lo quieres hablar, ni ellos lo quieren escuchar? En la Biblia hay muchos temas así, que no necesariamente son los que abres, ¿no? ¿Cuántos de ustedes cuando tienen ganas de una, como quien dice, una palabra de inspiración, van a Salmos, ¿no? Por ejemplo, porque en Salmos hay muchas palabras, Señor, tú eres mi fuerza, y esto, y las agarramos. Pero también en la palabra del Señor encontramos instrucción práctica para que nos mantengamos en el camino, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, para que nuestros oídos no se vayan a escuchar lo que no deben. Y de esto es de lo que habla el apóstol Pedro en este capítulo 2, hablando de los falsos maestros. Y lo primero que vamos a ver en los primeros versículos del 1 al 3 es características de los falsos maestros. Y en estos versículos encontramos varias cosas, 7 cosas que voy a compartir con ustedes acerca de las falsas enseñanzas. Ahora, ¿por qué deberíamos de nosotros querer saber acerca de los falsos maestros? ¿Por qué el apóstol Pedro escribió y usó un capítulo entero de una de sus cartas? Aunque
No había capítulos en ese momento, pero todo este párrafo que utilizó para decirles: hey, tengan cuidado. ¿Cuántos de ustedes, vuelvo a la misma analogía de los padres, ¿no? Les hemos repetido una y otra vez a nuestros hijos ciertas cosas, ¿no? Ten cuidado, no te juntes con alguien que es un mañoso, ¿no? No te juntes con alguien que es un drogadicto. No te vayas a juntar con alguien que es un ratero. Tantas cosas, y se las repetimos una y otra vez y nunca pensamos que están de más, sino que constantemente lo hacemos. Y el apóstol Pedro en el capítulo anterior nos había hablado de eso, ¿no? De la necesidad de la repetición. Dice: yo me voy a asegurar que ustedes sepan claramente la instrucción que deben de seguir, pero también necesitan saber las características de aquellos que los pueden engañar. Y de esto trata el capítulo 2. Vamos a ver el versículo 1 al 3 en segunda de Pedro. Pueden buscar y agarrar su Biblia para que subrayen, si no aquí está en la pantalla. Y vemos que dice, capítulo 2, versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Encontramos las características de los falsos maestros, y vemos aquí que en estos versículos nos habla de varias cosas de las que tenemos que tener cuidado. Y esto es bien importante, y una vez más se los digo, ¿no? Esto es bien importante porque estamos en una época en que cualquier persona puede enseñar a otro. A través del internet, a través de los mensajes de texto, a través de la tecnología, cualquiera puede vociferar su forma de pensar, su forma de vivir, y puede incluso enseñar a otros. Ya ahorita tú puedes sentarte en tu casa y en tu casa mirar a alguien sin tener que estar presente, ¿no? La tecnología nos ha dado muchas bendiciones. Una de esas es el poder ver a esas personas que no hemos visto en años a través de nuestros teléfonos, ¿no? Los puedes hacer, pero también para otras personas les ha servido de perdición. Aquellos que por la curiosidad empiezan a buscar, empiezan a escuchar y se topan con un falso maestro y empieza a escuchar las cosas que no debe y se convierte en esclavo de aquello que está escuchando. Y en los tiempos del apóstol Pedro, no necesariamente lo estaban haciendo a través de la tecnología, pero estaban enseñando cosas que no debían, estaban desviando a aquellos que habían caminado en el camino de la verdad. Y el apóstol Pedro los reprende, les dice: tengan cuidado, y les habla de las características de los falsos maestros, y las vemos en estos versículos. La primera cosa que vemos y de la que tenemos que tener cuidado es que los falsos maestros son una amenaza perpetua para el pueblo de Dios. Lo que dice en el versículo 1 dice: pero hubo también falsos maestros. O sea, en el pasado, antes de él, está el apóstol Pedro escribiendo, dice: hubo falsos maestros, aún mientras había profetas verdaderos que escribieron las profecías acerca de Jesús, también hubo falsos profetas. Habla del pasado, y luego dice: y habrá entre ustedes. O sea, dice, hay, en el pasado hubo falsos maestros, pero también en el presente hay, y luego en el futuro también los habrá. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta acerca de las falsas enseñanzas y los falsos maestros es que son una amenaza perpetua para ti y para mí. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar agarrados de la palabra. Lo que el apóstol Pablo nos dijo en el capítulo anterior: hacen bien en ¿qué? En estar atentos a la palabra profética, la cual es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué? Porque en lugar oscuro necesitas guianza, y la palabra nos da guianza. Pero si no tenemos la palabra, podemos escuchar a cualquiera. El día de las parejas, que tuvimos la reunión de parejas, hicieron una dinámica.
que tiene que ver con los hombres dirigiendo a su mujer. Le taparon los ojos a la mujer, ¿no? Y la mujer debería escuchar la voz de su marido, porque todos los demás también le decían por dónde y le pusieron unos obstáculos, ¿no? Y te das cuenta de que con los ojos tapados en oscuridad, si vas a depender de alguien, será mejor que escuches a la persona correcta. Porque si no escuchas a la persona correcta, puede haber quien tenga malas intenciones y te desvíe o te guíe a un lugar a donde no quieres estar. Entonces el apóstol Pedro les dice: los falsos maestros son una amenaza perpetua para el pueblo del Señor. Hubo falsos maestros, como también los habrá entre ustedes. Eso es lo primero. Mientras haya el enemigo, mientras el diablo esté suelto, va a tratar de engañar a los escogidos de Dios. Y tú y yo tenemos que estar alertas. Número 2, sus métodos son sutiles y engañosos. Los métodos de los falsos maestros son sutiles y son engañosos. Dice ahí que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Sus métodos son sutiles y son engañosos. Tenemos que darnos cuenta de esto. La mentira nunca se presenta como mentira. ¿Cuántos de ustedes dijeron alguna vez una mentira que querían que se la creyeran? A lo mejor ya no, pero cuando eras joven, niño, a lo mejor ya de adulto, pero tuviste que decir o querías decir para salvarte de algo, y la mentira la tenías que hacer que se viera como una verdad. Tenías que creértela incluso tú mismo para que alguien más la pudiera recibir. Y lo que pasa con las mentiras que nos pueden desviar del camino del Señor es que no se te presentan como una mentira. El enemigo no te las presenta como una mentira y te dice: te voy a decir una mentira y quiero que la creas. ¿Cuántos de nosotros seríamos tan ingenuos para decir: ok, sí te creo? Qué convincente. El problema y lo más sutil de las enseñanzas equivocadas es que se presentan como una verdad. Y como una verdad, si tú no estás en el lugar correcto, la puedes recibir, porque son sutiles y son engañosas. La Biblia dice que aún Satanás mismo se viste como ángel de luz. No se te va a aparecer con cuernos y una cola y una, ¿cómo se llaman esos? Un gancho, no, un trinchete, esa es la palabra. No se te va a aparecer así. Sus métodos son sutiles y engañosos. Número 3, su doctrina es destructiva. Lo que dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Su doctrina lleva a la destrucción. Miren, hay cosas, hay doctrinas, hay razonamientos en los que tú y yo podemos estar en desacuerdo. Hay cosas en las que podemos estar en desacuerdo, aún como cristianos en la misma iglesia. No se diga a veces entre iglesia y iglesia. Hay cosas que la podemos estar en desacuerdo, pero hay verdades que son vitales para la eternidad. Hay cosas que definen el destino de nuestra alma. Y lo que el apóstol Pedro les dice: hay ciertas cosas que si tú las crees te llevarán a la destrucción. No importa si las creíste por ingenuo, no importa si las creíste porque fuiste engañado, el final es el mismo. Por eso es que es tan importante que nosotros seamos capaces de distinguir la verdad, agarrarnos de ella, porque delante del Señor no podemos tener una excusa de decir: es que me engañaron. De hecho, eso fue lo que dijo Eva, ¿sí o no? Fui engañada. Y eso no le sirvió de nada. No le quitó la consecuencia de su pecado. Por eso es que tenemos nosotros que abrir nuestros ojos, estar atentos a la palabra, estar atentos a lo que el Espíritu nos dice y a la palabra profética más segura, porque la doctrina de los falsos maestros es destructiva. Te llevará a la perdición. Número 4, su influencia es atractiva. La influencia de las malas enseñanzas, la influencia de los falsos maestros es atractiva. Lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones.
Porque es que muchos siguen la mentira porque es atractiva. Porque la mentira se viste de verdad y se adorna para atraer a sus víctimas. Y tú y yo tenemos que ser capaces de estar agarrados de la palabra, cimentados en la verdad, para poder caminar en el camino del Señor, aun cuando te parezca que lo que está allá afuera, aun cuando te parezca que lo que alguien más te dice suena más atractivo, suena convincente, suena a verdad, suena como que es real. Ese es el problema de las falsas enseñanzas, y ahorita más que nunca. ¿No? Si somos de aquellos que de pronto nos gusta mirar el internet y el YouTube y buscar, o en el Facebook, ¿cuántos de ustedes se meten en un videíto y luego ese videíto te lleva a ver 40 más videos, ¿no? Y lo sigues viendo y de pronto te das cuenta, ¿cómo llegué hasta aquí? O sea, ¿cómo fui que llegué a escuchar esto? ¿O cómo llegué a ver esto? Si yo solamente cliqué aquí, ¿no? Solamente le toqué aquí. Y esto me llevó allá, porque la mentira es sutil, porque se viste con atracción, porque tiene una influencia y muchos la siguen. Jesús dijo, ¿no? Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que por él van, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Y nosotros tenemos que ser capaces de caminar en este camino sin movernos ni a derecha ni a izquierda. Número 5, sus enseñanzas y estilo de vida resultan en la deshonra del camino de la verdad. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, escucha, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. ¿Cuántos conocemos a alguien que ya no quiere nada con la iglesia, con ir a la iglesia, con el evangelio, con la palabra, porque alguien lo engañó, o vio que alguien fue engañado por otra persona enseñando doctrinas erróneas, y ahora han blasfemado el camino de la verdad por causa de aquellos? Está hablando de que en la iglesia, incluso, no nada más los inconversos, sino incluso en la iglesia, gente que termina diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada con la iglesia, ya no quiero nada con la gente de la iglesia, porque está lleno de hipocresía, porque está lleno de situaciones, porque está lleno de malos motivos. Y el apóstol Pedro sabía, por eso es que usa todo este tiempo para decirles, tengan cuidado, porque su corazón está equivocado. Aquellos que quieren robarles, llevarlos, desviarlos del camino de la verdad. Entonces vemos que su enseñanza y estilo de vida resultarán en la deshonra del camino de la verdad. Número 6, sus motivos son impuros. Los motivos de aquellos, de los falsos maestros, son incorrectos, impuros. Versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Y esta avaricia no nada más se refiere a la avaricia del dinero, que hay quienes son motivados por el dinero para guiar a otros en el camino incorrecto. Y esto no nada más se da en la iglesia, se da en muchas otras áreas. En el trabajo, se da en la economía, la gente queriendo utilizar a otros para sacar provecho. Pero el apóstol Pedro está diciendo que va a haber aquellos que van a enseñar cosas que solamente les conviene a ellos. Por avaricia, sus motivos son incorrectos. Dice, y harán mercadería de ustedes. A lo mejor alguno de ustedes tiene alguna idea o piensa en algún lugar. Hay muchos, no quiero entrar en detalles para hablar de ciertas religiones o ciertas sectas, pero ¿cuántos lugares hay en los que las personas van ahí, no, como oveja al matadero, guiado por una mentira, guiado por un líder que les ha prometido algo, que les ha hablado bonito, y que lo que termina haciendo es mercadería de ellos por avaricia? Jesús en un versículo, ¿no?, les dice, ayer estábamos hablando los hombres acerca de este pasaje donde Jesús dice que al final en el juicio se presentarán aquellos delante de él y le dirán, hicimos esto, hicimos aquello, echamos fuera demonios, enseñamos, y Jesús les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y estos son los mismos de los que está hablando el apóstol Pedro.
Aquellos que hacen cosas que parecen buenas para el reino de Dios, pero no conocen a Dios porque sus motivos están equivocados, sus motivos son impuros. Dice, harán mercadería con ustedes. Y la última característica, o las cosas que miramos acerca de los falsos maestros, es que ellos y todos los que los siguen se dirigen hacia una destrucción eterna. Tú y yo tenemos que tener cuidado, porque a quien tú sigues, a quien le prestas tu oído, y ahorita lo vamos a ver después más adelante, te conviertes en esclavo de aquello a lo que sigues. Y el apóstol Pedro les dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Les digo, a veces no es como que tú te levantas y dices, quiero leer un versículo bien inspirador. Su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No, ¿verdad? Pero son palabras que nos llevan a entender la gravedad, nos llevan a entender lo serio de el caminar en el camino de la verdad, de ser guiados por el camino de la verdad, pero también de guiar a otros por el camino de la verdad y cuidar nuestro corazón para no desviarnos y desviar a otros y terminar en el lugar donde no queremos terminar. Entonces vemos eso, ¿no? Primero, son una amenaza perpetua para el pueblo de Dios. Sus métodos son sutiles y engañosos. La gente dice, sí, me engañaron. Claro que te engañaron. De eso se trata la mentira del diablo, de engañar. Se trata de robar, se trata de destruir. Y la gente, como con las drogas, ¿no? Se mete en las drogas y luego después está en una situación totalmente destruida y la gente se asombra. No debería, ¿no? De asombrarse, porque el propósito de las drogas es destruir. El propósito del enemigo es robar. El propósito del diablo es matar. No puedes ser amigo de él. No podemos tener relación con la mentira y pensar que no nos va a dañar. Entonces encontramos en estos primeros versículos una descripción de los falsos maestros. Su influencia es atractiva. Ten cuidado. Ten cuidado dónde pones tu corazón. Cuando un hombre empieza a tomar el lugar de Cristo, cuando un hombre se empieza a convertir en la figura, cuando un hombre se empieza a convertir en la inspiración de todos, cuando un hombre empieza a tomar el lugar que le corresponde solamente a Jesús, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Y no estamos hablando de honra, porque debe haber una honra que damos a aquellos que están en liderazgo, aquellos que nos guían, aquellos que nos enseñan. Pero tenemos que tener cuidado, porque estamos en un lugar en el que abundan, no es un que otro, abundan los falsos maestros, abundan las mentiras, abundan las enseñanzas que te van a destruir si te dejas, si los escuchas. Seguimos, y los versículos del 4 al 9, encontramos que el apóstol Pedro continúa hablando de los falsos maestros, pero luego hace como una paréntesis para hablar de la justicia de Dios. Para que no pensemos que Dios es injusto y para que no pensemos que Dios va a condenar a aquellos que no se lo merecen. ¿Alguna vez hemos pensado eso? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, pero por qué Dios va a condenar a alguien al infierno? Eso no sería justo, ¿sí o no? Dice la gente. No, es al revés, porque es justo. Por eso va a condenar a aquellos que se lo merecen. Y lo vemos en estos versículos, que a continuación el versículo 4 dice, porque si Dios, fíjense, está hablando de los falsos maestros, y luego dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, lo que está diciendo es tampoco los va a perdonar a ellos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de su justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y así libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta
de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los que son piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Ay, como que estas palabras dices, ay, yo no venía a escuchar esto ahora, yo quería ser animado. Anímate, porque para esto está escrito, para que entendamos esto, que Dios y su justicia no nos va a dejar, que su justicia nos va a librar. Y es lo que entendemos ahí. Hay una alusión a la justicia de Dios cuando pensamos en este pasaje. Vemos cómo Dios habla y dice: a los injustos no los perdonó. Y empieza diciendo: no perdonó a los ángeles que pecaron. Y luego dice: tampoco perdonó al mundo antiguo. Y luego dice: tampoco perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. 3 ejemplos: los ángeles que pecaron, luego el mundo antiguo con Noé, y luego las ciudades de Sodoma y Gomorra. No los perdonó. Vino su castigo justo sobre ellos. Y luego dice: pero Dios libró a los ángeles que no pecaron. Implícito está ahí, porque a los que pecaron los condenó, pero a los que no pecaron los guardó. Y luego dice: pero guardó a Noé, que era justo, y su familia. Y luego dice: y guardó a Lot, que era justo. Entonces miramos la justicia de Dios, que es como una balanza. En la justicia de Dios nosotros entendemos claramente que Dios no tendrá por inocente al pecador, ni tendrá por justo al impío, ni tampoco va a condenar a aquel que es justo. Si te das cuenta de eso. Y aquí podemos nosotros tener una gran esperanza en Cristo. Porque si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús y su justicia está sobre nosotros y caminamos en la justicia de Cristo, entonces podemos estar seguros de que Dios no nos tendrá en el lugar de los pecadores. Pero si nuestra vida no está escondida en Cristo, si nuestro refugio no está en la justicia de Jesús, y continuamos en nuestro razonamiento, y continuamos en nuestra forma de vivir, y continuamos en nuestra necedad, tampoco nos justificará. Ahí está la justicia de Dios. Cuando piensas en un juez justo, es aquel que es capaz de dar un veredicto correcto. Es aquel que es capaz de condenar al que hizo mal. ¿Qué es lo que todos clamamos y qué es lo que toda la gente clama cuando vemos una situación tan desgarradora como la que pasó ahorita en México con esta niña, ¿no? Que la raptaron, la violaron y la mataron. ¿Qué es lo que el pueblo clama? Justicia. Que no los dejen salir. Incluso dicen que les den la pena de muerte. Y nadie dice: ay, qué injusto eres, ¿por qué quieres que lo metan a la cárcel? ¿Verdad que no? Nadie decimos eso. Y cuando pensamos en Dios, que exige una vida de justicia, ahí sí pensamos: ay, qué injusto Dios. Qué injusto Dios que quiere que vivamos correctamente. Qué injusto Dios que va a mandar a alguien al infierno, que sigue haciendo lo que quiere hacer y comete maldad y maldad y maldad. Esperamos de los jueces que provean justicia. Esperamos que diga: este hizo algo malo y va a tener la retribución justa de lo que hizo. Tampoco esperamos que un juez condene a un inocente, ¿verdad? Esperamos que sea capaz de juzgar con justo juicio. Y lo que el apóstol Pedro nos dice en estos pasajes es que Dios es el justo juez delante del cual vamos a estar nosotros y nos vamos a presentar. Y pone el ejemplo, ¿no?, de los ángeles, pone el ejemplo del mundo antiguo y pone el ejemplo de Lot y de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, pero también pone el ejemplo de aquellos que fueron librados por la justicia. Y nosotros tenemos en nuestra vida la esperanza de que hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Y entonces podemos nosotros estar seguros que no vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios que está reservado para aquellos
que no quieren caminar en los caminos de Dios. Entonces vemos el juicio de Dios para los impíos, pero la redención para los justos. Estos pasajes no son para que tú te desanimes y digas, ay, qué severo. No, es para que digas, yes. Porque como dijo también el apóstol Pablo, la justicia está, la ley está para aquellos que infringen la ley. Cuando tú haces lo correcto, no tienes miedo de la ley. ¿Cuántos de ustedes se andan escondiendo de la policía ahorita aquí? Nadie, ¿no? Puede venir alguien, espero que nadie. Puede venir aquí un policía y ok, bueno, a lo mejor debes un tiquetillo por ahí, págalo antes de que te agarren. Pero si hemos hecho lo correcto, no te escondes. Y en la justicia de Dios podemos estar seguros que tenemos en Cristo el pago completo de nuestros pecados, y nosotros nos podemos presentar delante de Dios en completa libertad, en completa confianza. Entonces encontramos la alusión a la justicia de Dios, diciéndonos que no va a tener por justos a los impíos. Y está hablando de los falsos maestros. Hay un pasaje en la Biblia que dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas a nadie, del único que tienes que preocupar, si es que estás equivocado, es por ti mismo. Si estoy equivocado, pues nada más soy yo. Pero si tú ya tienes hijos, por ejemplo, y les enseñas a tus hijos, o en el caso de los líderes, nosotros, los pastores, los que enseñamos, yo no nada más tengo que preocuparme de que esté en lo correcto por mí, pero yo voy a tener que dar cuenta por todos ustedes, y de que esté enseñando lo correcto, de que esté enseñando lo correcto. Por eso es que el castigo es tan severo para aquellos que desvían a los que están buscando el camino de la verdad. Porque hay muchas personas que genuinamente están buscando al Señor y terminan en el lugar equivocado, y terminan siendo abusados, y terminan siendo manipulados por aquellos que sin escrúpulos cambian y tuercen la palabra del Señor. Usted tiene que ser capaz de que todo lo que yo le digo, usted lo vea en la palabra del Señor, y cuando esté equivocado pueden venir y decirme: pastor, está hablando puras herejías. ¿Por qué? Porque estás hablando de tu vida eterna, estás hablando de tu salvación. No puedes decir: no, es que me lo dijo el pastor, es que alguien me lo dijo. Por eso tenemos, dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. Entonces encontramos primero la característica de los falsos maestros. Después vemos el conflicto entre el juicio para los impíos y la recompensa y la redención para los que caminan con el Señor. Y continuamos del versículo 10 al versículo 19. Encontramos una lista de pecados de los falsos maestros. El apóstol Pedro no estaba bromeando cuando escribió esta carta. Sabía que era algo serio, y se avienta con todo y les habla una tras otra cosas. Cuando piensas en este hombre, no estás hablando de alguien así como que, sabía bien lo que había visto. Él había presenciado la transfiguración de Cristo. Por eso es que tenía celo del Señor para enseñar la verdad. Versículo 10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne, está hablando de los falsos maestros otra vez, ¿ok?, andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Y lo que está diciendo aquí es que hay personas que, aclamando a que tienen la verdad, se atreven a proferir juicio, a proferir palabras que no deben. Mira, tú y yo como hijos del Señor tenemos que saber que estamos delante del Señor día y noche, y tenemos que cuidar lo que hablamos. Por eso es que tenemos que ser capaces de mordernos a veces la lengua y detenernos antes de hablar, antes de maldecir, antes de echar rayos y centellas, decía, ¿no? Mientras que los ángeles, escucha, mira, el apóstol Pedro dice, o sea, estos hombres que no entienden nada, hablan de lo que no entienden. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Tú y yo tenemos que cuidar nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente, aunque a veces algo te parezca que no es lo correcto.
Tú no tienes por qué andar maldiciendo. Tú y yo tenemos que guardar nuestra boca. Una de las cosas que yo me mantengo diciéndole a mis hijos y a mis hijos: cuidado con sus palabras, no, porque aquí es tan usual usar el nombre del Señor en vano, tan usual hablar de las cosas espirituales y hacerlas tan ordinarias y mundanas, ¿no? Te machucas un dedo y exclamas el nombre del Señor. ¿Alguno lo ha hecho? Arrepiéntase, porque está blasfemando al nombre del Señor. Así de serio es, o sea, así de poderoso. Y al apóstol Pedro está hablando de los ángeles. Dice: miren, los ángeles conocen todas estas cosas y no se atreven a proferir maldiciones delante del Señor. Y luego describe a los hombres que hacen estas cosas. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden. Algunos de nosotros hemos hecho a veces eso, hablar de lo que no entendemos. A lo mejor en las áreas naturales, ¿no? Que es así que somos saberlo todo aunque no sabemos nada, ¿no? Nos metemos en todo y hablamos de todo aunque no sabemos. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, y hablar de las cosas espirituales tiene un peso. Por eso es que cuando alguien viene delante de ti, si tú no sabes, mejor dile: y no sé, pero mejor vamos a orar y que el Señor te revele, en lugar de empezar a dar ejemplos y cosas que a lo mejor ni entiendes todavía, ni entendemos todavía. Y el apóstol Pedro les dice: estos hablan de las cosas que no entienden. Y no pone un ejemplo bien fuerte, dice: como animales irracionales. Como animales irracionales, porque los animales no razonan. Los animales solamente actúan. Los animales solamente ladran, dicen, maullan o lo que sea. Y el apóstol Pedro dice: estos que hablan de lo que no entienden son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Wow. Que perecerán en su propia destrucción, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Sí o no vemos estos maestros gozando de deleite, guiando a un montón de personas a la destrucción? Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas que inconstantes. ¿Quiénes son las presas de las falsas doctrinas, del error y del engaño? Las almas inconstantes. Aquellos que no permanecen en la palabra, aquellos que no permanecen en el mismo lugar, aquellos que por curiosidad, no el ejemplo, el dicho, la curiosidad mató al gato. Por curiosidad, quiero ver allá. A ver, tú qué me dices. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, ¿tú qué dices? ¿Y qué dice aquel? ¿Y qué hay de este? Y por curiosidad son engañados. Las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Cuántos de nosotros a veces no, todos somos hijos de Dios? Aquí dice que hay hijos de maldición. Hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se acuerdan de Balaam? Era un profeta y le dijeron: profetiza contra el pueblo de Israel. Y él dijo: pues no puedo decir más que lo que Dios me dice, pero presta la feria, denme la lana. Y le pagaron para que fuera a profetizar. Y fue y habló lo que Dios le dijo, pero él quería hablar maldición y Dios no lo permitió hablar maldición. Y el apóstol Pedro lo pone como un ejemplo de lo que no debemos hacer y a donde no debemos escuchar y lo que no debemos de seguir. Y dice: como Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Una mula, una burra, le tuvo que hablar y decirle: ¿tú estás loco? ¿Me vas a hacer que te maten a ti, me maten a mí? Porque estaba un ángel con la espada desenvainada y el profeta no lo veía, y la burra lo vio y dijo: hey, si tú quieres morir, que te maten a ti. Y los falsos maestros, ensimismados en su avaricia, en el obtener cosas, en el tener
fama y en el lograr cosas son capaces de venderlo todo, incluso a la gente, y guiar a la gente por el camino equivocado. Y el apóstol Pedro habla de eso. Estos son fuentes sin agua. La gente va a los lugares que va, escucha las cosas que quiere escuchar, va a las sectas, va a los lugares, escucha ahí porque tiene sed, pero se acercan a las fuentes sin agua, que son nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y esto es bien importante, porque a veces piensa la gente, no, es que los que son engañados son aquellos que realmente nunca conocieron a Dios, nunca conocieron a Jesús, nunca estuvieron en el lugar correcto, por eso fueron engañados. No, nunca fueron salvos. Hay una doctrina que dice, no, es que salvo siempre es salvo. Y luego dicen, no, es que si se retiró es porque nunca había sido salvo realmente. Pero miramos lo que el apóstol Pedro dice, que estas personas habían creído en el camino correcto, estaban en el camino correcto, habían huido del error, estaban caminando el camino de la verdad, pero pusieron su oído en el lugar incorrecto y fueron seducidos por palabras infladas, por concupiscencias de la carne, y se los llevó el error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Cuando tú le pones atención, cuando tú le prestas tu oído a algo, te conviertes en esclavo de aquello a que le estás dando tu atención en todas las áreas. Cuando escuchamos, no nos convertimos en esclavos a lo mejor de una telenovela o de una serie, te conviertes en esclavo de ello. Ahí estás atado, agarrado, clavado, ¿no? Cuando nos convertimos en esclavos de un vicio, pero también te puedes convertir en esclavo de aquel que te está guiando, enseñando por el camino equivocado, y aún puede ser tú mismo, tu propia concupiscencia, la voz del enemigo. Tenemos que tener cuidado. El apóstol Pedro menciona esta lista de todas las cosas, de todos los pecados. No se queda corto, no es como que dice, mire, no voy a hablarles de ellos, pobrecitos, porque hay una línea en la que tú tienes que poner el hasta aquí. Hay una línea en la que tú tienes que decir esto no. Hay un lugar en el que tú tienes que decir estos son mis absolutos y aquí no voy a comprometer. Hay otras cosas en las que podemos comprometer, hay cosas en las que podemos estar en desacuerdo, pero hay unas en las que tú tienes que decir hasta aquí. Yo no puedo prestarte más mi oído, yo no puedo seguir escuchando lo que tú dices, no puedo caminar contigo, porque tú estás caminando en camino de disolución, en camino de mentira, que te parece verdad, pero el final es final de muerte. Tiene que haber un momento, y hay un momento en el que te tienes que separar de eso. Y aún puede ser amistades, aún puede ser personas que tú aprecias mucho, pero esas personas no quieren a someter su vida al Señor. Tiene que haber un momento, no digo que te separes del mundo entero, pero tiene que haber un momento. Tú no puedes tener una amistad de esas así total con alguien que deshonra al Señor, que camina en caminos de iniquidad. Entonces nos habla de esta lista de pecados. Y por último, del versículo 20 al versículo 22, nos da una gran advertencia de no volver atrás. Le dice a la iglesia, tengan cuidado, porque estos los quieren engañar, y si te logra engañar, se lleva tu alma. Y los versículos últimos dan una advertencia muy fuerte. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, está hablando de los que pusieron su fe, su oído prestado a los falsos maestros. Dice, ciertamente si ellos habían escapado del mundo, habían puesto su conocimiento en el Señor y Salvador Jesucristo, y ahora se enredaron otra vez con esas cosas, son vencidos, y su postrer estado, o sea, el estado después, viene a ser peor
que el primer estado, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cuántos de nosotros queríamos escuchar este versículo para que nos animara hoy? El perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al cieno. No es ciertamente algo que tú escuchas, pero a lo mejor sería bueno que de pronto lo escribieras por ahí en algún lugar para que te recordara que tú ya estás fuera del lodo, que no quieres volver al lodo, que tú ya estás caminando en camino de verdad, que no quieres andar con los impíos, que no quieres caminar con los que con toda la voluntad hacen lo que es contrario a Dios. Dice el apóstol Pedro: mejor les hubiera sido no haber conocido jamás que conocer y volverse atrás. Mira, yo prefiero decirte y animarte a que te agarres del Señor, a decirte: mira, si te caes, bueno, el Señor te puede levantar. Y es cierto, el Señor te puede levantar de donde te caigas, pero en ese transcurso de donde te caigas, ¿qué puede pasar? Yo prefiero que estés agarrado del Señor, que estemos agarrados del Señor para no caer jamás. Ese es el mensaje del apóstol Pedro. Desde el principio les dice: haciendo estas cosas no caerán jamás. Agarrados del Señor no caerán jamás. No se dejen llevar por la mentira. No le prestes tu oído. No le prestes tu oído al error y a la mentira. No le prestes tu oído. El apóstol Pedro dice: en los últimos tiempos habrá muchos hombres que van a enseñar lo que no deben, lo que tú no debes escuchar. Miles de cosas. Pon atención a la palabra del Señor. ¿Tienes alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? Antes de preguntarle a Google y al Facebook y al YouTube, ¿por qué no vamos a la palabra y buscamos al Señor y buscamos su palabra y buscamos en el Espíritu? Buscamos a Dios, nos acercamos a Él. Encontramos todo este capítulo con una advertencia para que nosotros cuidemos nuestra alma, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Así como cuando de pronto dejas allá afuera de la casa, ¿no? Tienes el garaje abierto y lo dejas abierto, porque pues lo único que tenemos en el garaje son puras chácharas, ¿no? Que a lo mejor hasta una favor nos harían si se los llevan. Entonces ojalá y alguien pasara y se robara toda esta basura que tengo aquí. Pero cuando tienes algo de valor, yo no sé si tengas algo de valor en tu casa, no me lo digan, porque después no se va a hacer que se les pierda y me echen la culpa. A lo mejor tienes algo de valor, un anillo, tienes, no sé, qué te puedas tener de valor. Lo tienes guardado, espero que no lo tengas debajo del colchón. Lo tienes en algún lugar, en un lugar secreto, resguardado. La gente tiene cámaras ahorita por todos lados, ¿no? Cajas de seguridad, códigos. ¿Por qué? Porque resguardamos lo que es valioso. Tu alma, mi alma, es lo más valioso que tenemos en la vida. Jesús dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Por eso es que el apóstol Pedro dice: déjenme les digo algo, ustedes necesitan guardar su alma, porque hay muchos que les quieren robar la verdad, que los quieren seducir. Y si te logran seducir, no es una cuestión nada más de bueno, me equivoqué poquito. Es una cuestión de vida eterna. Es una cuestión de nuestra seguridad eterna. Pónganse de pie conmigo, vamos a terminar este tiempo en la palabra del Señor. Próxima semana continuamos en el capítulo 3, porque lo que va a seguir hablando el apóstol Pedro es que llegará el momento de la venida del Señor. Es una progresión lo que está escribiendo el apóstol Pedro. Empieza diciéndonos que tenemos promesas, que somos llamados. Nos habla de que tenemos seguridad de que el mensaje que hemos creído es verdadero. Y luego nos dice: pero tengan cuidado con aquellos que quieren robarles, que quieren enseñarles lo equivocado. Y luego en el capítulo 3, que vamos a ver la próxima semana, nos dice: porque tenemos la promesa de que aquel que se fue en las nubes volverá. Y cuando aquel que vuelva va a venir, entonces aquellos que tenemos la promesa, aquellos que tenemos las arras, que tenemos la promesa del Espíritu,
nos encontraremos con Él. Y queremos estar preparados. Queremos estar seguros, agarrados del Señor, porque Él no retarda su promesa. El versículo clave del próximo capítulo es ese: porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuándo va a venir el Señor? Señor, ya tienen 2000 años diciendo lo mismo. Pero lo que no entendemos es que para el Señor un día son 1000 años. Un día para el Señor, o sea que apenas lleva 2 días. O sea, dice el Señor, bueno, les voy a dar otro poquito de tiempo, porque dice, el Señor no tarda su promesa, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que aquellos que están siendo engañados vuelvan a Él. ¿Conoces a alguien que está siendo engañado? Tú eres una lámpara que alumbra. Puedes ir a hablar con Él. Y hay momentos en los que tienes que de plano totalmente decir, ¿sabes qué? En ese lugar en donde estás, sal de ahí, huye, corre, escapa por tu vida. Porque hay lugares que te van a guiar, que te quieren llevar, que nos quieren llevar al lugar equivocado. Y somos todos. Yo cada día tengo que analizar dónde está mi corazón, dónde está lo que creo. ¿Está fundado en la palabra o son mis ideas? ¿Está agarrado en todo lo que la Biblia nos enseña o son mis ideas? Fui a la biblioteca el otro día y agarré un libro de alguien que por un tiempo fue un pastor muy famoso y ahora ya no es pastor y sigue escribiendo. Y agarré un libro que habla de la Biblia porque me llamó la atención y quería ver cuál era su perspectiva. Y wow, cuando empiezas a leer a veces las cosas que los falsos maestros enseñan, a veces si no estás agarrado del Señor, te tambaleas así como que ay. Pero lo empecé a leer y me di cuenta y empecé a analizar varias cosas y me volví a dar cuenta de lo que el apóstol Pedro dice: hacen bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Hacen bien. Tú y yo tenemos esta palabra, tenemos su espíritu que nos guía a través de esa palabra, para que no seamos engañados, para que podamos no nada más no ser engañados, sino guiar a otros en el camino de la verdad. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por tu presencia. Gracias que podemos estar en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla.